Abra su Biblia en Segundo de Reyes 6, versículo 8 al 23. Estamos ahí en esa historia donde Eliseo atrapa un ejército sirio, donde los mejores soldados de Siria son atrapados por el profeta Eliseo. Eliseo pide ceguera y Dios le da ceguera a este ejército. Se cumple lo que dice la palabra, no es con espadas ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Segundo de Reyes, capítulo 6. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 23. Segundo de Reyes 6, 8 al 23. Una historia fabulosa, una historia donde hay milagros, una historia donde Dios muestra el entorno espiritual y donde aplica principios de amor. Ya está en Segundo de Reyes 6, 8 al 23. Amén. Leamos juntos todos. Dice: Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: Mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: He aquí que él está en Dotán. Entonces envió al rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esa gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: No es ese el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿Los mataré, padre mío? Él le respondió: No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Hermoso pasaje, y la palabra que se repita es mirar, mirar. Es una palabra que nos está diciendo mucho, pero mucho, mucho en gran manera. El título es Dios abre mis ojos, segunda parte.
La primera parte vimos que Dios abre nuestros ojos para ver la frustración de los planes del enemigo. El segundo punto que vimos es Dios abre mis ojos para ver el entorno espiritual que nos rodea. Y el tercer punto que vimos, Dios abre mis ojos para ver el respaldo de Dios. Continuamos hoy. Dios abre mis ojos, segunda parte. Se le quiere poner punto 4 o punto 1 para ver tus milagros. ¿Cuántos milagros ha realizado Dios en torno a tu vida? Y posiblemente algunos de ellos ni siquiera nos percatamos. Pero Dios es real. Dios es real. Lea conmigo el versículo 18, por favor. ¿Lo tiene? Amén. Versículo 18 dice así. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Yo me pregunto, ¿cómo sería esa relación de Eliseo con Dios? Ha de haber sido extraordinaria porque él pedía y al instante tenía respuesta. ¿Quién fue otro así? Aparte de Eliseo, que al instante recibía respuesta. Pues su maestro, Elías. Y una de las peticiones más vistas de Elías es cuando pide fuego, ¿se acuerda? Ni bien había acabado de orar Elías cuando ahí estaba el fuego. Y el discípulo, Eliseo, también tiene ese tipo de respuestas. Pero mi pregunta que yo me hago, ¿qué tipo de relación tenía Eliseo con el Señor? ¿A poco Dios te puede contestar así? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Una vida consagrada a Dios marca la gran diferencia. Eliseo marcó la diferencia. Elías marcó la diferencia. Daniel marcó la diferencia. Y cuando nos consagramos a Dios, vamos a marcar la diferencia, aunque usted quiera pasar desapercibido. Marcará la diferencia. ¿Por qué? Porque su naturaleza cristiana lo hará actuar como cristiano. Y siendo consagrado, aunque quiera pasar desapercibido, déjeme decirle que no podrá. Uno, porque es luz. Dos, porque es sal. En cuanto abra la boca, se van a dar cuenta de, este no es como nosotros. Algo tiene, ¿verdad? Un día, cuando estábamos allá en Veracruz, no sabía que un hijo de una hermanita en particular que estaba en el norte llegó y me vio, me identificó, ahí va el pastor. Pero el compañero que estaba le dice, oye, ese señor qué diferente se ve. No el cristiano, el inconverso. Qué diferente se ve, dice. Cómo camina, cómo nos saludó. Qué diferente. Y entonces él le dice, es que es pastor de mi mamá. Ah, con razón. Aunque tú quieras pasar desapercibido, no puedes pasar desapercibido. Eres luz, eres sal. Y cuando tú le hablas a Dios, ten por seguro que Dios sí te escucha. Te escucha. Pero a veces te va a dar la respuesta de no. Dios te va a dar la respuesta de espérate.
¿O Dios te va a dar la respuesta? Pues ahí te va la respuesta a tu petición. Pero siempre vamos a tener una respuesta. Cuán importante es saber que cuando tú tienes una relación con Dios, tú puedes ver la intervención de Dios. Dios nos usa como sus servidores que somos. Por eso yo siempre te digo, déjate usar por Dios. Déjate usar por Dios. Deja que Dios meta sus manos en tu vida y verás que puedes hacer más de lo que has pensado. Eliseo reconoce la autoridad, reconoce el poder de Dios cuando él ora. Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Estás reconociendo autoridad y poder en Dios. Sabes que tú, como pueblo cristiano, tú tienes un principio que se llama el principio cristológico y que tú reconoces a ese Dios que tiene todo el poder y que tiene toda la autoridad. Y Dios respalda a Eliseo como Dios te respalda a ti. Dios muestra su amor verdaderamente a Eliseo. Y una de las cosas que te he repetido últimamente es que Dios te ama y te ama así como eres, con todas tus virtudes, con todos tus defectos. Dios así te ama. Añado, y el día que te creó, rompió el molde. Eres única, eres único. No hay nadie que se parezca a ti. Así te ama el Señor. Tanto que te hizo único, te hizo única. Y Dios muestra su amor a Eliseo, pero también Dios está mostrando su amor al rey de Israel, a la nación de Israel. Pero déjame decirte una cosa, Dios está mostrando amor a ese pueblo gentil sirio. Porque si Eliseo hubiese pedido, Señor, mátalos, ¿qué hubiese pasado? Los mata, los mata. Pero Dios está actuando a través de este profeta, mostrando amor. Eliseo pidió ceguera física, no la muerte. Y eso nos habla, amados hermanos, de que mucha gente hoy en día tiene ceguera, pero espiritual. El rey y la ciudad de Samaria vieron ese milagro como un testimonio palpable del Dios vivo. Y cuán importante es reconocer lo que Dios obra en tu vida, por muy pequeño que éste sea. Es una intervención de Dios. Por muy aparentemente que sea pequeño. Agarramos un taxi hoy y yo decía, Señor, límpianos la calle. Vamos tarde, límpianos. Y no hubo tráfico. No hubo tráfico. Cuando llegamos acá le dije, Señor, gracias por quitarnos los carros. Imagínese usted una persona que va a agarrar hacia donde nosotros estamos y el Señor dice, hey, hey, quítate de ahí porque va a pasar mi hijo. Hey, tú vete para allá porque va a pasar mi hijo. Vas a estorbar. Quítate. Yo me imagino a mi Señor así, arriándonos los carros porque vamos a pasar. ¿Insignificante? Aparentemente, pero no lo es. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios contigo? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios para ti? Puedes ver, y si no los puedes ver, dile a Dios, abre mis ojos, abre mis ojos. Los dos varones que iban caminando hacia Emaús, ¿se acuerda? Llegó el Señor Jesús y dice el pasaje, y sus ojos estaban vedados. ¿Qué pláticas tienen? Y contesta uno de ellos, ¿qué no sabes tú que hace unos días atrás los líderes religiosos de nuestra nación crucificaron a Jesucristo?
Y empieza el Señor a hablarles. ¿Por qué son tardos de entendimiento? Necesitan ustedes entender. Era necesario que el Cristo padeciese y muriese y resucitase conforme a las Escrituras, ¿verdad? Pero cuando llegan a casa, dice la historia, que esos dos hombres invitan a Cristo a que pase. Pero cuando le sirven de comer, el Señor ora. Y claramente la Escritura dice, y le fueron abiertos los ojos. Y en ese instante desaparece el Señor Jesús. Y ellos dicen, ¿qué no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba? ¿Por qué no lo reconocieron antes? Porque el Señor no había abierto sus ojos. Hay cosas que no vamos a entender a menos que le pidamos a Dios que abra nuestros ojos, que abra nuestro entendimiento. Ver o no ver es algo que está en las manos de Dios, hermanos. Entender o no entender es algo que está en las manos de Dios. Y es algo que usted y yo tenemos que buscar en relación con Dios. ¿Quieres entender cosas de Dios? Pídelo. Pídele a Dios que te abra el entendimiento. ¿Quieres ver cosas de Dios? Pídeselo. Nuestro desafío es que busquemos a Dios, amados hermanos, para entender y para ver los asuntos espirituales. ¿No dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo, qué dice? Te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Necesitamos esa vida de oración, necesitamos esa consagración, necesitamos pedirle a Dios que nos enseñe esos asuntos espirituales. Un día se acercó una persona y me dijo, tengo este problema. Yo dije, ah, caray, me contó su problema. Cuando se fue, yo le dije, Señor, ¿es cierto? Es cierto. Y toda la semana le estuve preguntando, ¿es cierto? ¿Qué pasó? Estuve en oración como, ¿qué será? 5 o 6 días. Y un momento en que Dios me dijo, pasó esto, 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 esto. Nada que ver con lo que me había contado. Vuelve a llegar la persona, segunda cita de consejería, y le dije, ¿por qué me mentiste? Pasó esto, esto y esto. ¿Ha visto usted a una persona cuando se espanta? ¿Cómo abre los ojos? ¿Verdad? De admiración. Y se quedó así. Y me dijo, nadie lo sabía. Le digo, sí, había alguien que lo sabía. Y él me lo dijo. Y ese alguien es Dios. Me mentiste. Pero si usted quiere andar de chismosa o chismosa, Dios no le va a decir nada. ¿Sí? Pero tenemos a nuestro alcance a un Dios con el cual usted se puede relacionar. Cuando prediqué en una ocasión aquí de que Israel pasaba una sequedad abrumadora y el rey David mandó a preguntar con el siervo de Dios en turno y la pregunta fue, ¿por qué nos pasa esto? Y la respuesta fue, porque Saúl mató a los gabaonitas. Tú le puedes preguntar a Dios, ¿por qué me pasa esto?
Y a lo mejor Dios te diga por esto y por aquello. O a lo mejor guarde silencio. Como le dijo a Pablo. Pablo decía, Señor, quítame esto. Y el Señor le dijo, que te baste mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Aún así es una respuesta. Pero tenemos al alcance a nuestro Dios. Un Dios que si tú preguntas, Él responde. Punto número 2 o 5, como quiera ponerle. Dios abre nuestros ojos, parte 2, para ver la guía para el pecador. Dice el versículo 19. Lea conmigo el versículo 19 y 20. Dice, después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos, para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Yo me pregunto, ¿ese ejército a quién buscaba? ¿A quién? A Eliseo. ¿A qué ciudad llegaron? A Dotán, donde vivía Eliseo. Estaban en la ciudad correcta y habían llegado ante la persona correcta. ¿Por qué Eliseo les dice, esta no es la ciudad? Esta no es la ciudad. Fíjese qué dice el versículo 19. Nos pone Iván el versículo 19. Después les dijo Eliseo, no es ese el camino ni es esta la ciudad. Es muy curioso. Habían llegado a la ciudad donde vivía el profeta. Iban por el profeta y ahí habían llegado. Pero el profeta intercede, amado hermano. El profeta interviene. ¿Por qué dijo lo que dijo? Samaria era la capital del reino del norte. La ciudad principal entonces era Samaria, no era Dotán. Pero tenemos a un ejército sirio invasor. Entonces, aquí hay un asunto político religioso. Si el profeta quería arreglar las cosas, no era en Dotán. Tenía que ser en la capital. Porque ahí estaba el rey. ¿Se da cuenta? Tú y yo somos mensajeros del rey. Hay un canto que se llama así, mensajeros del gran rey. Y tienes que arreglar asuntos con las personas no creyentes para llevarlas a la ciudad indicada, la Nueva Jerusalén, ante el rey. Es muy simbólico lo que está haciendo Eliseo. ¿Por qué? Me llama la atención que dice, no es este el camino. Ellos llegaron como ejército invasor a pelear, a conquistar. Y Eliseo dice, no es este el camino. Hubo otro profeta que dijo, no es con espada ni con ejército, mas con tu santo espíritu. Entonces Eliseo dice, no es así. Tú y yo estamos para indicar el camino a Jesucristo. ¿Entiende? El profeta es el que predica la palabra de Dios. Y en cierta manera todos somos predicadores, profetas de la palabra de Dios.
Y la responsabilidad es indicar el camino para llegar a Dios. ¿Cómo estaba el ejército? ¿Cómo estaba? Ciego. Pero el concepto del hebreo no solamente estaba ciego, estaba totalmente desorientado. ¿Te has desorientado alguna vez que quedas viendo y dices, ¿dónde estoy? Y aunque hayas pasado un montón de veces en esa calle, en ese lugar, te desorientas y no sabes dónde estás. Y posiblemente piensas y dices, estoy perdido. Como Raquel que se pierde a veces en Walmart. Y tú vas y lo agarras de la mano y le dices, vente, sígueme, te voy a enseñar el camino. Esa es tu función de profeta. Esa es tu función de predicador. Esa es tu función, ser el ojo del ciego espiritual. Ser el camino de esa persona que no conoce a Cristo. Cuán importante es la intercesión. Wow, yo estoy maravillado de esta porción. Porque Eliseo intercede por su siervo para que pueda ver el ejército celestial. Luego Eliseo ora para que ese ejército sirio quede ciego. Después Eliseo vuelve a orar para que ese ejército vuelva a ver. Pero después cuando llega el rey dice, ¿me los echo? Y Eliseo vuelve a interceder. Le dice, ¿cómo? No los mates. Es hermosísimo el pasaje. Porque podemos ver que el Espíritu Santo se está manifestando con obras maravillosas, obras en la gente, y todo como resultado de la oración. Cuán importante es la intercesión a favor de los demás. ¿Te das cuenta cómo ora Eliseo? ¿Te das cuenta los resultados que tiene? Y tú muchas veces te preguntas, ¿será que Dios me va a escuchar? Sí, que no te cabe duda, Dios te escucha. Y como soberano que Él es, te dará la respuesta correcta. Y muchas veces no es la que tú esperas. A veces pensamos que Dios no nos escucha porque no nos da lo que queremos. Falta nada más que nos tiremos y pataleemos. No es así. La respuesta que Dios le dio a Jeremías cuando le dijo, Señor, me quiero casar con una muchacha de la capital. Y Dios le dijo, no te casas. Yo cuando lo leí y entendí, me angustié por Jeremías. Porque si le dijo, Señor, me quiero casar, es porque ya tenía la novia. Y Dios le dijo, no vale la pena que te cases, porque el juicio viene y viene muy pronto. Y aún la que esté encinta será partida por la mitad. Como le diciendo, puede que tu esposa esté embarazada y la maten. No vale la pena casarse. ¿Y qué cree que hizo el profeta Jeremías? No se casó. Wow. ¿Ustedes creen que no se puso por ahí abajo de un arbolito a llorar? Sin duda alguna, sí. Señor, la fulana estaba bien bonita. Me hacía sentir maripositas. Pero cuando oramos, Dios nos da la respuesta más correcta, aunque no nos guste. Aunque no nos guste. Y tenemos que obedecer. Amado hermano, Eliseo está modelando misericordia.
Eliseo está modelando gracia. Eliseo está modelando que las victorias las da el Rey de Reyes, Señor de Señores, y no la espada de un rey terrenal. Es extraordinario lo que está haciendo. Hay mucho que decir, mucho que comentar en este pasaje. Pero déjame decirte que nuestro deber es que cada vez que tú vayas a proceder, consúltalo con Dios. Porque Eliseo es lo que está haciendo. Consulta, pide el respaldo de Dios, aunque las cosas parezcan perdidas, porque el siervo de Eliseo dijo, estamos perdidos. Un gran ejército rodea la ciudad. Dijeran por ahí, ya nos chupó la bruja. Pero Eliseo dice, calma, calma, que no panda el cónico. Contamos con ese Dios todopoderoso. Entiéndelo. No es una simple historia, porque fue una historia que políticamente hubieron cambios. No es una simple historia, porque marcó la vida del pueblo de Samaria. Por eso cuando se encuentra el Señor Jesús con la mujer samaritana, le dice, Señor, ¿dónde se debe de adorar? ¿Aquí en Samaria o en Jerusalén? Habían pasado muchas cosas extraordinarias en Samaria con el profeta Eliseo. El Señor le dijo, ni aquí ni allá. La verdadera oración es de espíritu a espíritu, en espíritu y en verdad. De espíritu a espíritu y obedeciendo mi palabra. Esa es la verdadera adoración. Nuestro desafío es que, amado hermano, conviértete en un guía para el pecador. Conviértete en un guía para el pecador. Amén. Y por último, Dios abre mis ojos para amar al enemigo. Es bien fácil amar a tu prójimo, es bien fácil amar a tu familia, pero complicado para amar al enemigo. Y amar al enemigo no quiere decir que sientas bonito por él, sino que hagas cosas a favor de él. Así que imagínese que usted tiene un enemigo. La pregunta, ¿qué haría usted si atrapara a ese enemigo? Me las cobraría todas, pastor. Total, la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué harías? Eliseo atrapó a un ejército enemigo con la ayuda de Dios. El rey, al verlos imposibilitados, dijo, ahorita me los echo. Pero Eliseo aplica el principio de vence el mal haciendo el bien, y eso lo encuentra usted en Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y lo que vemos en este pasaje es Biblia práctica. Lo que estamos viendo en este pasaje es practicando los principios bíblicos. Dios, abre mis ojos. Señor, abre nuestros ojos para que entendamos. Las personas importan, amén. Y es el principio que está haciendo práctico Eliseo. Aunque son gente pagana, aunque son personas que no conocen al Dios vivo, importan.
Y cada persona no creyente que está a tu alrededor importan. Y tienes que orar por ellos, porque para Dios son extremadamente valiosas esas personas. Es más, cada persona que tú ves, a ese borrachito que a veces nadie quiere, es una persona, razón por la cual Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Para Dios, toda la gente es importante y valiosa. Entonces, Israel simboliza la iglesia. Versículo 21 al 23. Lea conmigo. Dice, pero lea fuerte, por favor. Dice, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Y él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Vence el mal con el bien. No es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. ¿Cuántos ciegos hay a tu alrededor? Pregúntate. Concéntrate un momentito ahí en tu casa, ahí donde vives. Pregúntate, ¿cuántos ciegos espirituales hay a mi alrededor? Porque solamente usted, como el profeta, la profeta o la predicadora, hablando actualmente del Evangelio, les puede abrir los ojos. ¿A cuántos? Y si usted, amado hermano, dice, pues sí hay muchos, pero total, yo ya soy salvo. Si usted tiene una reacción así, lo más seguro es que usted no se ame ni a sí mismo. Para predicar el Evangelio necesitamos amarnos a nosotros mismos, porque no puedes compartir algo que no tienes. Hay muchos ciegos en el mundo donde solamente la predicación del Evangelio puede abrirle los ojos espirituales. Pero la intervención de cada hijo de Dios o predicador en la lucha espiritual es esencial para que el no creyente entienda el Evangelio, comprenda el Evangelio. Le decía a mi esposa, fíjate que nos atendió una muchacha, 25, 27 años, de nombre Magali, apúntenlo para que estén orando. Le leímos el folleto que ya está en el chat de la iglesia, yo espero que lo lea mínimo, imprímalo para compartir a otros. Leyó el folleto y en la parte de la oración final le digo, ¿te gustaría aceptar a Cristo? Me dice, sí. Le digo, pues entonces haz la oración que está ahí. Pero el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Haz esa oración con todo tu corazón. Y me dice, sí. Y lo leyó en voz audible. Le digo, me gustaría compartirte estudios. Me dice, sí, los sábados después de la 1 de la tarde. Y me dice, yo soy la catequista. Este sábado nos ganamos a la catequista de Coita, a la que enseña catecismo en la Iglesia Católica. Solamente cuando oramos, Dios va a actuar. No es tu esfuerzo, no es mi esfuerzo, es a través del Espíritu Santo de Dios. Hay muchos desafíos, hay mucho por qué orar. No los mates. Intercesión de Eliseo, concédeles vida. Entonces tú estás para conceder vida
Muchas veces queremos predicar el evangelio a los perdidos y a veces no tomamos en cuenta su condición. Ellos habían viajado toda la noche. Lo más que querían era algo de comer, algo de tomar. Y Eliseo les dice, dales de comer, dales de beber. Y no notamos en el hebreo, pero el concepto es que les hicieron una gran fiesta. Hubo una gran pachanga y pachangos. Y se soluciona un problema. Porque esas dos naciones, a partir de ahí, hubo paz. La Biblia dice que tú y yo somos embajadores del Rey de Reyes en este mundo y estamos para que la gente no creyente haga la paz con Dios. No hay otra forma de que la gente haga la paz con Dios que aceptando a Cristo como su Señor y su Salvador. Usted y yo somos esos embajadores del Dios vivo. Hay que predicar el Evangelio. Hay que predicar las buenas nuevas. Por eso nuestro desafío, una vida de oración, te hará un creyente victorioso ante toda lucha espiritual. Y esa vida de oración te llevará a predicar el Evangelio para que seas luz y sal en este mundo. Yo te invito a que sigas estudiando este pasaje. Hay mucho que sacar, hay mucho que aprender. Y es extraordinario, hermanos. Yo les doy el desafío, amado hermano, de que usted predique. Usted es ese profeta, ese predicador de Dios. Y Dios le acompaña, Dios lo respalda. Amén. Padre, gracias porque nos permites reflexionar en tu palabra. Permite Dios que esta enseñanza, este pasaje tan extraordinario, que nos arroja mucha luz, permite Dios que lo llevemos a la práctica. Te lo ruego y suplico en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.